La residencia presidencial de Suárez y Reyes tiene cientos de historias interesantísimas. Forma parte del patrimonio cultural, arquitectónico y político del Uruguay. Y estamos con el historiador Leonardo Borges para seguir descubriendo algunas historias que aquí sucedieron en esta residencial tan icónica del Prado. Pero ¿cuáles son los orígenes? ¿Cómo empieza a funcionar como casa en sí misma? Bueno, esto era un terreno baldío hasta 1907. 1907 lo compra la familia Fein y a partir de ahí comienza la construcción de una gran obra de arte, porque en realidad estamos hablando de una típica finca del Prado, ¿no? De estilo ecléctico, no con un estilo artístico, de algo típico del siglo XIX, fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y es ahí que mandatan en realidad al arquitecto Auriot, que es un arquitecto muy particular, porque es un arquitecto que hizo la Universidad de la República, por ejemplo, y los Portones de Carrasco, ¿no? Entonces él arma toda esta maravillosa finca, luego la familia Fein la vende, y se la vende a un alemán, otro alemán, porque los Fein también son alemanes, se lo vende a Kuinke, Werner Kuinke, y es él el que hace lo que es la torre, ¿tá? La gran torre, y a partir de ahí queda armada la finca. Después la familia Werner se la vende a la familia Susbiela contrae una serie de deudas y finalmente la pierde, ¿tá? Entonces esto queda en manos de la Intendencia de Montevideo, en aquel momento Intendencia de Montevideo, hoy Intendencia Departamental. Todavía esto le pertenece a la Intendencia de Montevideo en realidad. ¿Cómo es que esto se convierte en finca presidencial? Bueno, se dice que en 1925 Luis Valle, que estaba conociendo a Matilde Ibáñez, la conoció por acá, ¿no? Ellos se veían por acá en esta vuelta del Prado y esta finca siempre les pareció maravillosa y de alguna manera se convirtió en una especie de símbolo del amor. Nos encontramos ahí en Suárez y Reyes, ¿no? Entonces en el año 47, 1947, cuando Luis Valle era presidente, bueno, Matilde le plantea, bueno, ¿te acordás de esta casa? Bueno, que sea casa presidencial, porque además pertenecía al Estado, no pagaron, no hubo una erogación por ella. Entonces a partir de ahí esto se convierte en finca presidencial. En el año 1964 se cuenta que Jacques de Gaulle, nada menos que el presidente francés, pernoctó acá cuando visitó Uruguay en el año 64, justamente cuando no vivía nadie, ¿verdad? En el año 67 se da una cosa muy particular. Gestido, Óscar Gestido, el general Óscar Gestido, quien fue democráticamente elegido presidente, decidió no vivir acá. Decidió junto con su señora de que la situación del erario público, la situación del Uruguay económica y social era muy complicada, por lo tanto no iba a generar ese gasto extra que es vivir en la residencia. Prontamente, bueno, murió en el cargo Gestido a los pocos meses y bueno, Jorge Pacheco Areco es quien queda como presidente, porque tenía el cargo obviamente de vicepresidente, y obviamente se viene a vivir acá, ¿no? Entonces Pacheco sí vivió en este lugar. Juan María Bordaberry vivió en esta casa. Hay una historia muy particular que uno de sus hijos, de su gran prole, nació aquí. Debe ser el único nacimiento que hubo en Suárez y Reyes de uno de los hijos de Bordaberry y Josefina Rampuch. Otra cosa interesante que se dio acá es que, bueno, obviamente acá se gestó el golpe. Obviamente, ¿no? Acá adentro hay una oficina que es la oficina del presidente, que es la que usan todos los presidentes, más allá que vivan o no, hay una oficina del presidente, que es hermosa, por cierto, y bueno, acá se gestó el golpe, eso es algo indudable, ¿no? Acá de las conversaciones. Que aquí vivieron tres dictadores, bueno, Bordaberry, hasta el 76, vivió Aparicio Méndez y también vivió Gregorio El Goyo Álvarez. Después que termina la dictadura y comienza el gobierno democrático, Julio María Sanguinetti decide vivir acá. Y es muy particular lo de Sanguinetti, primero porque es un amante del arte, y de alguna manera colmó esta casa de arte. Estamos en un día espectacular, hay que sacarse el saco y tirarse a la piscina, es realmente impresionante. Una piscina que también tiene una historia muy peculiar, ¿no? ¿Cómo se construye esta piscina? Bueno, esta piscina particularmente está fuera de los límites de lo que es la casa, digamos, del terreno de la casa, ¿ah?
de alguna manera en la presidencia de Pacheco se fue ganando terrenos, habían casas, todo por acá, y se fueron de alguna manera demoliendo y de alguna forma construyendo una gran residencia. Entonces tenemos por un lado esta piscina que fue hecha por la Fuerza Aérea, se la regaló la Fuerza Aérea a Pacheco, ¿verdad? Era una piscina que tenía 4 metros de alto y que tenía un trampolín. ¿Tá? ¿Qué sucedió? Bueno, en la presidencia de Sanguinetti, en la segunda presidencia de Sanguinetti, se rellenó. ¿Tá? Entonces ahora es una piscina, y se sacó el trampolín, o sea, es una piscina mucho más, menos honda, ¿no? Hay una historia que yo no sé si es verdad, si es mentira, son parte de los mitos o las leyendas, que es cuando Fidel Castro llegó a Uruguay. Se decía que, bueno, obviamente todos esos líderes hacen una inteligencia previa a los lugares que van a ir. Entonces, una de las cosas que le dijeron a Fidel Castro es que no había un baño en la parte de abajo. ¿Tá? Y tenía problema de próstata Fidel Castro, en aquel momento ya era un hombre grande, un anciano. Entonces, no iba a venir. Se dice que en 4 días se construyó un baño en el piso de abajo. Sanguinetti mandó construir un baño para que viniera justamente y visitara la residencia Fidel Castro. Este lugar particular es muy especial. ¿Por qué? Porque en realidad ya habíamos dicho que en realidad la residencia presidencial era mucho más pequeña, ¿no? Y fue ganando terreno y ganando lugar. Las casas que daban a 19 de abril fueron expropiadas, después las casas del fondo también. Y hay una historia muy particular con respecto a este fondo. Si nosotros observamos, de alguna manera, lo que es las ventanas del segundo piso, hay una que tiene el toldo recogido. Bueno, la de al lado era un baño, es un baño, ¿tá? En los años 60, Pacheco Areco, que era presidente y vivía en la residencia, mandó cerrar la calle Valdense, que es la calle que queda detrás nuestro, que queda delante nuestro en este caso. ¿Tá? ¿Por qué la mandó cerrar? Porque aparecieron unas fotos de Pacheco afeitándose. Y se dice que obviamente en tiempos en los cuales obviamente Uruguay estaba inmerso en lo que era el MLN, ¿no? Los Tupamaros, la guerra civil, etcétera, etcétera. Una crisis política que se estaba gestando, ¿no? Claro, imagínate que aparece una foto del presidente, eso quiere decir que el presidente era, desde el punto de vista de la seguridad, un blanco fácil. Estamos en el jardín botánico, es decir, seguimos en la residencia, pero la residencia fue ganando terreno, como veníamos mencionando, y se quedó con esta parte del jardín botánico. Pero la relación, nos decían, ¿no? La relación con el jardín botánico es muy buena. Entonces, por ejemplo, acá en este rosedal, todas las rosas, de alguna manera, van a parar luego al jardín botánico, ¿no? Porque acá, como no pasa mucha gente, no hay polución, entonces, de alguna forma, las pueden cuidar mejor. Entonces, cuando precisan el botánico, se llevan de acá las rosas. Estamos parados en la línea del Ecuador, Leo. Sí, en realidad es metafórico, ¿no? Toda esta parte pertenecía al botánico, de hecho esta línea, según nos contaban, sigue de alguna forma hasta la cancha de River. Y bueno, de un lado tenemos, digamos, flora del hemisferio norte y del otro lado flora del hemisferio sur. Y hay distintas especies de árboles, de plantas, hay una vida aquí muy interesante, de lo natural también. Bueno, justamente, acá estamos en la zona de la cancha de fútbol, ahora vamos a ver, en la zona del helipuerto, que es el mismo lugar de la cancha de fútbol. Sí, esto es una zona verdaderamente para que un presidente pueda tomar decisiones tranquilas. Estamos frente a una verdadera obra de arte, una maravilla, aparte por la realidad, el juego de las luces, pero se trata de una pintura increíble. Bueno, estamos ante un mural, un fresco sobre la pared, que en su primera presidencia Sanguinetti le encomendó a Enrique Medina, al artista plástico, ¿verdad? Entonces, a partir de acá, tuvo varias restauraciones, obviamente. ¿Por qué? Pues estamos hablando de que se descascara, ¿no? O sea, obviamente está a la intemperie, la lluvia, el sol. Entonces, ha tenido 3 restauraciones. Y esas 3 restauraciones fueron en la presidencia de Sanguinetti, en la de Tabaré y en esta presidencia de Tabaré, donde finalmente se le consiguió encontrar una especie de sistema para que aguante mucho más. Porque el verdadero mural de Medina quedó atrás.
y adelante se hizo otro mural, de alguna manera, para resguardar aquel que es digamos, el real del gran artista uruguayo. Y nos contaban que cuando llega la noche y se encienden las luces, parece que las luces salen de la pintura como si fuera verdaderamente una casa con las luces encendidas. Llega el final de esta recorrida. Realmente hemos disfrutado de este jardín espectacular, de todo lo que hemos vivido, de la historia que nos has contado. Realmente majestuosa esta sede presidencial, ¿no? Verdaderamente, en realidad estamos de alguna manera reconfigurando lo que es Suárez y Reyes después de 15 años de haber estado cerrada. Cerrada no, en realidad utilizada para aspectos protocolares, pero bueno, a partir de ahora el presidente ya dijo e informó que va a vivir aquí, entonces ha tomado una relevancia diferente, ¿no? Vuelve a ser sede presidencial y vuelve de alguna manera a estar el presidente de la República viviendo aquí.